Que el Señor nos bendiga en este nuevo tiempo, amadas hermanas, pastoras, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos tener un tiempo para poder hablar de la hermosa palabra del Señor. Quiero invitarles en esta hora a que continuemos, ¿cierto?, nuestro recorrido por las iglesias de Asia, allí en el libro de Apocalipsis. Y en esta ocasión vamos a hablar con la ayuda del Señor, vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Le invito a que vamos a la lectura de la palabra del Señor y lo haremos en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el mensaje a Pérgamo: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Damos gracias al Señor por esta palabra. La iglesia de Pérgamo también fue una iglesia que padeció persecución en el tiempo que a ellos les tocó, ¿cierto?, vivir como iglesia en un periodo extenso también, 200 años y un poco más, que les tocó vivir, ¿cierto?, como iglesia, tiempo también de crisis, de dificultades, como lo son en primer lugar, en primer orden de cosas, lo que es la persecución hacia la iglesia. El Señor se presenta, ¿cierto?, al ángel de la iglesia de Pérgamo, ¿cierto?, como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Que el Señor nos ayude. Sabemos que nuestro Dios, ¿cierto?, nos enseña en su palabra que la palabra que sale de su boca, que la palabra en sí es como una espada de doble filo, que atraviesa, que penetra, que corta, que separa lo interior del hombre, del corazón del hombre, de la mujer, que tiene poder aún para discernir los pensamientos más íntimos, más guardados que pueden haber en cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor que conoce nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos. Todo lo que está allí en nuestro corazón le es manifiesto al Señor. Lo que nosotros no podemos ver, Él lo puede ver. Amén. Por eso se presenta de esta forma, como el que tiene la espada aguda, es el que tiene autoridad por sobre todas las cosas, por sobre nosotros también. Amén. Dice el versículo 13: yo conozco tus obras y donde moras. Dice, donde está el trono de Satanás. Aquí podemos ver que el lugar donde estaba situada la iglesia de Pérgamo era un lugar muy, pero muy complicado, por lo que la palabra expresa literalmente diciendo donde mora Satanás. Y esto tiene que ver porque en aquel lugar, ¿cierto?, de Pérgamo, tenía muchas características la ciudad de Pérgamo. Su nombre, ¿cierto?, Pérgamo viene porque allí era donde se creaban los pergaminos.
antiguamente, ¿cierto?, se escribían los rollos en papiros, pero ya a esta fecha, a esta época, en la ciudad de Pérgamo se fabricaban lo que son los pergaminos. De hecho, había allí una gran biblioteca con cientos de pergaminos, y bueno, de allí viene el origen de la palabra Pérgamo. También era una ciudad productora de pergaminos. Que el Señor nos ayude. Pero aparte de eso, lo más terrible, porque crear pergamino no tiene nada de malo, ¿cierto?, pero lo malo que había en aquella ciudad, ¿cierto?, porque el Señor observa y mira y dice: yo sé dónde tú estás, dónde mora Satanás, ahí estás. Y era un lugar complejo para la iglesia en sí, porque era un lugar donde abundaba la idolatría, donde abundaba el pecado. Se adoraba allí en Pérgamo al dios Zeus. Había un altar donde se ofrecían diariamente, todos los días, sacrificio al dios Zeus. Había también allí muchas escuelas de medicina. Adoraban al dios Esculapio, que era el dios de la medicina, el cual en aquel entonces ya tenía, ¿cierto?, la medicina, su imagen simbolizada a través de esa imagen que hasta el día de hoy lo tiene la medicina, que es esa serpiente, ¿cierto?, esa serpiente. Donde usted busque cosas que tengan que ver con la salud, con la medicina, va a estar esa imagen. Viene de aquellos tiempos, en la iglesia en el lugar de Pérgamo, donde allí adoraban al dios de la medicina, que estaba, ¿cierto?, caracterizado por esta serpiente, que hasta el día de hoy, insisto, se sigue manteniendo esa imagen. Adoraban también allí al emperador. El emperador se hacía llamar Dios, y el pueblo allí le adoraba. Entonces, por eso que en el versículo 13 nosotros vemos que el Señor, ¿cierto?, en la carta que entrega a la iglesia de Pérgamo, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Yo conozco tus obras y yo sé dónde está situada, y es donde está el trono de Satanás, un lugar difícil, amada hermana, pastora, hermano que está escuchando esta palabra, un lugar difícil para vivir como cristiano, porque la iglesia de Pérgamo no se estaba rindiendo ni se estaba inclinando a todo el sistema de idolatría, de adoración que había en aquella ciudad, sino que, como dice también la palabra allí en el mismo versículo 13, dice: no has negado mi fe. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, aunque era un tiempo difícil, una situación difícil para la iglesia de Pérgamo, ellos hasta ese momento, hasta ahí, ¿cierto?, estaban actuando con lealtad, con fidelidad en cuanto a la fe de que el Señor Jesucristo era su Dios. Retenían, ¿cierto?, su integridad, retenían, ¿cierto?, su fe, y no cedían, ¿cierto?, a negar el nombre del Señor Jesucristo, sino que habían retenido su nombre y habían guardado su fe. Que el Señor nos ayude. Dice: ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Durante ese tiempo hablábamos, esta iglesia quizá existió por un periodo de 200 y algo más de años, ¿cierto? Y Antipas fue un pastor. En algún tiempo de esa época fue un pastor allí en la ciudad de Pérgamo, en la iglesia del Señor allí en Pérgamo, y tuvo una muerte no muy agradable. Cuentan los historiadores, ¿cierto?, que él fue quemado vivo, porque él nunca quiso, en el momento que fue apresado, renegar del nombre de Jesucristo, ni renegar de la fe que él había puesto en su Señor, en nuestro Señor. Y creo que dentro de los mensajes de las cartas en estas 7 iglesias, esta iglesia es la única donde el Señor Jesucristo nombra a uno de sus siervos y los llama como su testigo fiel, porque testificó durante su vida, durante el tiempo que duró su ministerio, su pastorado. El Señor lo mira, lo observa y declara y habla muy bien de él, diciendo que fue su testigo fiel. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Entonces esto nos enseña que la muerte de Antipas en aquel tiempo, ¿cierto? Fue por la persecución que la iglesia durante todo ese tiempo vivió y tuvo que enfrentar, producto de la idolatría que se vivía en la ciudad de Pérgamo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser fieles, a ser leales, que el Señor nos ayude en todo momento, sobre todo en los momentos de crisis, de dificultad, de persecución que pudiesen venir sobre nuestras vidas como iglesia, como cristianos, seamos hombres y mujeres, cierto, que retienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que guardaremos en todo momento nuestra fe. En el versículo 14, ¿cierto?, viene la reprimenda o el reproche de cierta forma de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia de Pérgamo, y Él dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que el Señor nos ayude. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también, en versículo 15, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Que el Señor nos ayude. Estábamos hablando, ¿cierto?, de una iglesia que tenía virtudes, una iglesia que se había mantenido en la fe, que no había renegado del nombre del Señor Jesucristo en medio de una situación que ellos tenían que enfrentándose cada día a lo que era la idolatría, la persecución. Ser cristiano en aquel entonces no era fácil, no rendirle culto al emperador no era fácil. Esto le llevaba, ¿cierto?, a privarse de muchas cosas. Que el Señor nos ayude. No confiar como todos confiaban en los dioses que ellos tenían y adoraban. En cuanto a la medicina, esta iglesia se mantuvo fiel al Señor, que sabía que Dios era su sanador. No adorar, ¿cierto?, a Zeus. Ellos se mantuvieron firmes en aquel tiempo con todas las luchas y las adversidades externas, pero con las adversidades, insisto, y luchas externas. Hasta ahí habían avanzado bien, pero el Señor aquí declara algo que estaba ocurriendo, que quizás no era externo y que de cierta forma era aún quizás más peligroso porque era algo interno. El peligro no estaba fuera de la iglesia, sino que el peligro estaba en la iglesia misma, dentro. Como la palabra lo declara, que el Señor nos ayude. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. Cuando dice que tienes ahí, está hablando de la iglesia, de lo interno, de lo que formaba la congregación, de lo que se estaba aceptando, de lo que la iglesia estaba de cierta forma permitiendo. Y eso nos enseña en este tiempo también a nosotros, en medio de este tiempo tan moderno, en medio de este tiempo que tenemos que ser cuidadosos, ¿cierto? Que no basta solo con cuidarnos del peligro externo, del ataque externo que el enemigo puede hacer contra la iglesia, sino que también internamente el enemigo ataca. Que el Señor nos ayude. Tienes ahí, dice, a los que retienen, están ahí reteniendo la doctrina, pero no era la doctrina del Señor, sino que eran doctrinas nuevas y eran doctrinas que amenazaban contra la integridad, contra la pureza de la iglesia en ese tiempo de Pérgamo. Retiene, ¿cierto?, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Que el Señor nos ayude. Ahí vemos el peligro que la iglesia no estaba levantando vallado, no estaba quizás de cierta forma atenta al peligro que había sutilmente entrado dentro de la iglesia y que iba a ser, que era riesgoso para la iglesia de Pérgamo en aquel entonces, quizás muy preocupados de mantenerse firmes, alertas contra el ataque externo, como lo explicaba anteriormente, pero no se habían dado cuenta que el enemigo internamente también trabaja. Tienes ahí a lo que retienen, ¿cierto?, la doctrina
de Balaam, que ponían tropiezo a los hijos de Israel. Podemos ir al libro de Números, capítulo 24, y ahí vamos a lograr entender a lo que el Señor se refiere, cómo en aquel entonces los hijos de Israel pecaron, se dejaron seducir por las moabitas, cómo los hijos de Israel en aquel entonces aceptaron la invitación de estas mujeres de Moab y participaron, ¿cierto?, de los cultos a los ídolos y consumieron también aquellos alimentos que eran sacrificados a los ídolos. También estaba la iglesia de Pérgamo entrando en este peligro interno que afectaría a la iglesia en aquel tiempo. Retienes a los que guardan la doctrina de Balaam. Aquellos que quizás dicen, no, si esto no nos va a hacer daño, no es tanto, no, nosotros lo vamos a manejar, nosotros sabemos. Tenemos que ser cuidadosos con todas aquellas determinaciones que nosotros tomamos. Ser cuidadosos de que no seamos nosotros mismos, como dice aquí la palabra del Señor, que quienes pongamos tropiezo a los hijos del Señor. Ser cuidadosos en cuanto a nuestro liderazgo, ser cuidadosos en lo que permitimos, en lo que como líderes que el Señor nos ha permitido ser en cualquier área de la iglesia, en qué vamos a permitir hacer o no hacer, no poner tropiezo a los hijos del Señor. Era el reclamo, la protesta que el Señor tenía contra la iglesia de Pérgamo en aquel entonces, que ellos estaban reteniendo a aquellas personas, que tenían la doctrina de Balaam. Que el Señor nos ayude. También le protesta que también tenían aquellos que retenían, ¿cierto?, la doctrina de los nicolaitas, como lo habíamos hablado también en los otros estudios anteriores que pasamos en cuanto a la iglesia de Éfeso. Entonces esto nos enseña, cuando miramos la iglesia de Pérgamo, podemos entender, ¿cierto?, que nosotros tenemos que ser muy sabios como cristianos, como iglesia, cuidarnos, fortalecernos en el Señor, armarnos con toda la armadura que el Señor nos ha dado, con todas las armas que el Señor nos ha entregado para defendernos del ataque del enemigo, que muchas veces se da externamente y que otras veces no nos damos cuenta cuando el enemigo está actuando internamente a través de nosotros mismos. Que el Señor nos ayude cuando empezamos a tolerar, cuando comenzamos a permitir, ¿cierto?, enseñanzas que la palabra del Señor desecha o no respalda, o no está en la palabra del Señor lo que se está pretendiendo hacer. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga en los versículos restantes, ¿cierto? Al igual que la iglesia de Éfeso, el Señor llama a la iglesia de Pérgamo al arrepentimiento. Amén. Llama al arrepentimiento, dice el versículo 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. La espada de su boca, esa espada de doble filo, ¿cierto? Que siempre tenemos que, cuando el Señor nos permite usar esa espada que es la palabra del Señor, primero tiene que ir dirigida hacia nosotros y después hacia los demás. Primero ser aplicada a nuestras vidas. Si tiene que confrontar nuestra vida, si tiene que discipular, si tiene que corregir, si tiene que el Señor reprendernos, ¿cierto? Tenemos que permitir que esa espada penetre en nuestra vida para después entregar la enseñanza. Que el Señor nos ayude. La palabra del Señor es algo a lo que debemos de estar muy atentos. La disciplina del Señor quizá es dura, ¿cierto? Pero es la muestra más grande del amor del Señor, porque aprendemos en la palabra del Señor que dice que Él al hijo que ama lo reprende y lo castiga, lo disciplina. Amén. Entonces tenemos que arrepentirnos antes que esta espada, ¿cierto?, aguda del Señor venga hacia nuestras vidas. Como decía anteriormente, la espada es un arma que representa autoridad, y es la autoridad de la voz del Señor sobre nuestras vidas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. El Señor dice: al que venciere. Estamos llamados en medio de luchas, de pruebas, de dificultades, de errores que podemos cometer también. Si nos arrepentimos, hacemos lo que el Señor nos demanda, ¿cierto? Estamos venciendo. El Señor nos está permitiendo vencer en esas áreas para bien de nosotros como hijos y como iglesia en este tiempo. Y al que venciere, dice que Él dará de comer de ese maná escondido, ese maná que descendió del cielo en aquel tiempo de cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, salió de la esclavitud y Dios mismo le proporcionaba el sustento, ¿cierto? Es un pan que descendió del cielo, como lo declaró Cristo, algo especial, algo que nunca más se ha dado, lo que el pueblo de Israel vivió en aquel entonces. Bueno, también está para nosotros si nos esforzamos en hacer lo correcto, en vivir los años que nos quedan como cristianos, como iglesia sobre el escenario de esta tierra, conforme a la voluntad del Señor, mirando como ejemplo, ¿cierto?, lo que estamos aprendiendo, fijando nuestros ojos en la iglesia a las cuales el Señor entregó cartas. Tenía algo para decirle, también lo tiene para decirnos a nosotros en este tiempo. El Señor sabe, Él conoce nuestras obras, Él conoce mis obras, Él conoce las suyas. El Señor sabe dónde le ha puesto, cuán difícil puede ser en el lugar donde usted está, la dificultad que tiene que enfrentar como iglesia, como cristiano, como líder, como pastor, como miembro de una iglesia, las dificultades que tiene que enfrentar para mantenerse fiel al Señor, para retener, para guardar el nombre, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él conoce nuestras obras, Él sabe lo que padecemos, lo que luchamos. También sabe que nos esforzamos por defendernos del ataque del enemigo que como en esta iglesia eran externamente eran muchos, pero ellos se mantuvieron fieles. Pero quizás habían dejado pasar consciente o inconscientemente que había un ataque que el enemigo estaba realizando, ¿cierto? Estaba preparando un ataque el enemigo desde dentro de la iglesia, no era desde fuera. Tengamos cuidado en eso. No pensemos que solamente el ataque viene de afuera. Muchas veces el enemigo se levanta desde dentro mismo de las congregaciones, de las iglesias. Seamos cuidadosos como iglesia, seamos cuidadosos como líderes. No nos permitamos ceder, no nos permitamos, ¿cierto?, permitir cosas que la palabra del Señor no las permite. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos libre de ser tropiezos, ¿cierto?, nosotros mismos para el mismo rebaño, para la misma iglesia, para las mismas almas. Me gusta mucho, al terminar, voy a estar concluyendo, cuando dice: al que venciere le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dicen los historiadores que antiguamente, en aquellos tiempos, ¿cierto?, cuando en los coliseos se daban las competencias, carreras, a los vencedores, a los que ganaban alguna competencia, alguna carrera, ¿cierto?, después venía un banquete, y aquellos que habían sido vencedores se les entregaba una piedrecita blanca, y esa piedrecita blanca era como la entrada para después poder entrar a ese banquete. Me gustó mucho cuando estuve estudiando esto, y yo decía, así también el Señor lo expresa de esta forma en esta carta a la iglesia de Pérgamo, y eso también nos anima. Quizás estamos corriendo en una carrera, próximo a llegar a la meta, en el proceso enfrentando muchas dificultades, ¿cierto? Y el Señor lo conoce, el Señor lo sabe, lo ve todo. Pero al que venciere, ¿cierto?, le dará del maná escondido, y también esa piedrecita blanca que significa la entrada a ese lugar, a ese banquete donde iremos. Si luchamos legítimamente, también como dice Pablo, corremos legítimamente, vamos a recibir esa piedrecita blanca y en esa un nombre escrito, que nosotros no nos conocemos porque no es el nombre de pila que tenemos en este tiempo, sino que el nombre que el Señor nos va a dar. Pero esa piedrecita blanca es la entrada a ese banquete donde iremos a celebrar. Por eso, al terminar, animarle, y que nos animemos todos a seguir adelante, a seguir viviendo este evangelio, reteniendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guardando nuestra fe,
visionando, estando muy atentos de dónde viene el ataque. No siempre viene de afuera, muchas veces se levanta adentro, y a todo tenemos que estar atentos por cuidar, ¿cierto?, de no ser tropiezo a los hijos del Señor. Que el Señor nos bendiga, esperando que este tiempo haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Y bueno, después vamos con la ayuda del Señor. Le dejo invitado. Próximamente estaremos hablando de la iglesia de Tiatira. Que el Señor le bendiga, le fortalezca en este tiempo, y que la gracia del Señor sea sobre su vida, sobre su hogar, sobre los suyos. Bendiciones.